¿este dólar es realmente peligroso para tus ahorros? Bueno, vamos a analizar la cadena nacional que dio el presidente, vamos a hablar del tema de presupuesto, vamos a analizar primeras impresiones y algo muy importante que se está hablando mucho, que es que el dólar está tocando el techo de las bandas. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo impacta todo. Va a ser un video largo, pero si querés estar al día, te prometo que te va a servir muchísimo. Bueno, estamos en una semana muy movidita, venimos con medida tras medida, pasó ya un tiempo de las elecciones en provincia de Buenos Aires, así que hay muchas cositas y en este contexto salió Milei a hacer cadena nacional con un video que fue relativamente corto, estaba ya pregrabado como suelen hacerlo y se lo notó un poco más tranquilo, un poco más bajo de tono y habló principalmente del proyecto de presupuesto del 2026. ¿Y cómo funciona esto y qué es el proyecto de presupuesto? Bueno, básicamente el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente y probablemente el Ministerio de Economía, preparan un proyecto de presupuesto donde proyectan los ingresos, proyectan los gastos, o sea, dónde va destinado cada gasto y demás. Entonces, este proyecto tiene que estar presentado en la Cámara de Diputados, donde se lo revisa, se lo aprueba o se le hacen cambios y luego pasa al Senado, donde se lo revisa, hacen cambios y demás. O sea, tiene que estar aprobado por las dos cámaras, puede tener modificaciones y demás, pero el proceso es ese. Lo prepara el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, y se va pasando entre cámara y cámara. Con lo cual es importante que haya consensos porque, bueno, las cámaras están distribuidas entre varios partidos políticos, ¿sí? O sea, no todos apoyan al presidente. Entonces, en el discurso se habló bastante, si es que no lo viste, de hacer consensos y acuerdos. Se bajó un poco el tono a lo que nos venía acostumbrado para intentar tener la mayoría en las dos cámaras y que el presupuesto se apruebe. Veremos cómo va avanzando todo a medida que pasa el tiempo. Y una de las frases que salió en todos lados y creo que es interesante destacar es que dice: lo peor ya pasó. Hace énfasis en que los años más duros de afrontar fueron los primeros. Enfatizó en baja de inflación, baja de pobreza y salida del cepo como cosas positivas. Que bueno, todavía falta que saquen el impuesto país a las compras en el exterior con tarjeta, pero bueno, lo podemos evitar fácilmente. Y algo que dijo también es que admitió que muchos argentinos todavía no sienten mejoras en su vida cotidiana. Y yo creo que muchas personas van a estar en sintonía con este mensaje y me gustaría que me dejes un comentario a ver qué opinas de esto, de que lo peor ya pasó, que puede llegar a pasar peores cosas. ¿Cómo está tu sensación, tu actualidad en este momento? Y luego de decir esta frase, planteó las principales medidas que hizo mucho énfasis y habló un montón de tiempo sobre el equilibrio fiscal, sobre mantener el equilibrio fiscal y que eso es lo más importante del plan económico del gobierno. ¿Qué es el equilibrio fiscal? Básicamente gastar menos de lo que se ingresa, que no es negociable, que eso sería la piedra angular del plan del gobierno. También recalcó que el Tesoro no se va a poder financiar con el Banco Central, lo que implicaría emisión monetaria y mayor inflación. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente. Y si caen los ingresos, o sea, básicamente los ingresos es recaudación de impuestos, se van a ajustar partidas para mantener el orden fiscal. ¿Qué significaría esto? Ajustar partidas. Bueno, básicamente recortar gastos y hacer un ajuste fiscal. Básicamente es eso, recortar gastos. Y recalcó varias cosas del presupuesto con números y obviamente está hecho a conciencia las cosas que destacaron, que van a invertir en universidades 4.8 billones de pesos, la verdad que no sé ni cómo es el número, y van a aumentar 5% las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones de discapacidad. Todo esto por encima de la inflación proyectada y destaca que el más del 85% del presupuesto se va en educación, salud y jubilaciones. Y destacó que al hacer esto, la prioridad del gobierno sería el capital humano. Vamos a ver si lo cumple porque bueno, esto primero es un presupuesto, después el presupuesto se tiene que cumplir y bueno, la historia lo juzgará. ¿Vos qué opinás? ¿Se va a cumplir o no? Y atención con esto, habló del tema de crecimiento económico y dijo que con un equilibrio fiscal Argentina va a poder tener un 5% de crecimiento anual sostenido. Y con reformas profundas, que no especificó cuáles eran, se podría hacer hasta un 7 y un 8% de crecimiento anual sostenido. Y atención con esto, lo voy a leer textual a lo que dijo en el video. Crecer a estas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Toma pavo, ¿qué dicen ustedes?
¿Lo vemos posible estar entre las potencias mundiales en 30 años? Bueno, la historia lo dirá. Ahora, habiendo visto esto, vamos a ver un poco las primeras impresiones y más adelante vamos a hablar concretamente del dólar. ¿Qué está pasando? Que está muy cerca de la banda superior. Vamos acá a la compu a analizar desde la página de Docta Capital, que si querés probarla te dejo un link en el primer comentario, te puedes hacer una cuenta gratuita. Yo tengo el plan Pro, pero hay un montón de funcionalidades que son gratuitas y están buenísimas para analizar estadísticas del mercado argentino. En este caso, como primeras impresiones, los bonos soberanos, es decir, AL30 y demás, están subiendo alrededor de entre el 0,5 y el 1,5%, depende qué bonos. Las letras se están manteniendo más o menos estable, los bonos SER suben también bastante y miren, las acciones están prácticamente todas en verde, con lo cual en líneas generales al mercado esta cadena nacional parece que les gustó, las vieron como positivas. Ahora vamos a hablar un poco del dólar. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque venimos de día tras día de suba del dólar y está muy cerca e incluso tocó la banda superior y ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero miren, al momento de grabar este video el dólar oficial está 1480 y miren acá, esto está muy bueno en la página de Docta, que es el tipo de cambio con las bandas. Vamos a agrandarlo y vamos a hablar un poquito de esto. Estas son las bandas cambiarias, ¿sí? Y Argentina al momento de grabar este video está en un sistema de flotación, con lo cual vean que anteriormente veníamos con un tipo de cambio del dólar mayorista que estaba muy desfasado de dólar real, básicamente por el cepo, y acá, a partir de acá, comenzó el sistema de banda inferior y banda superior. Vean que arrancó con 1000 pesos la banda inferior y la banda superior 1400 pesos y se iba aumentando a medida que pasaba el tiempo a razón del 1% mensual, ¿sí? Se llamaba crawling peg. Entonces vean que las bandas se van agrandando a medida que pasa el tiempo, los dólares empezaron a converger y están casi muy parecidos y cada vez se fue adelantando y acercando más a la banda superior. Estas bandas buscan dar certidumbre, buscan dar certezas y el gobierno lo que decía es que si llegaba a la banda inferior, muy poco probable hoy en día, iban a estar comprando dólares y si llegaba arriba de la banda superior se iban a estar vendiendo dólares. En este momento acá se superó un poco, al menos el dólar contado con liquidación, pero bueno, el mayorista, el oficial, no llegó, pero sí está muy cerca. Entonces, habiendo entendido esto, ¿qué significa que el dólar esté llegando, esté cerca de la banda superior? Bueno, nosotros como inversores minoristas tenemos un riesgo si es que tenemos pesos, si es que tenemos invertidos pesos, por ejemplo, a tasa fija. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos el costo de oportunidad de que si nosotros proyectamos y confiamos en que el sistema de bandas va a funcionar, o sea, que no supera eso, o si supera o llega cerca, se va a corregir. Bueno, uno dice, agarro, hago tasa en pesos, invierto y demás. Bueno, ese es un riesgo claramente y no es una recomendación de inversión hacerlo, pero bueno, uno dice, están planteando esto por parte del gobierno, si se cumple, bueno, invertimos en pesos y como prevemos que no va a superar ese límite, bueno, vamos a tener una potencial ganancia. En este caso, el riesgo es que, ¿qué pasa si supera esa banda y no se puede controlar? Bueno, ahí se produciría un gran problema en términos de pesos, que por el momento está relativamente controlado, al menos al momento de grabar este video. Y otro riesgo que puede llegar a pasar es que la suba del tipo de cambio se traslada a precios. Por el momento no viene pasando, de hecho estamos manteniendo una inflación bastante baja, ¿sí? Y se continúa en líneas generales la desaceleración del aumento de la inflación, con lo cual no sería como un riesgo tan palpable, pero puede llegar a pasar porque se puede llegar a descontrolar. Entonces los impactos directos en nuestros ahorros en pesos son básicamente el riesgo de tasa, ¿sí? Que la tasa sea menor a lo que sube el dólar, lo que hablamos recién, el costo de oportunidad. O sea, quizá te convenía directamente tener dólares y no haber invertido absolutamente nada. Entonces con la suba del tipo de cambio ya estás manteniendo tu poder adquisitivo en vez de haber hecho, por ejemplo, un plazo fijo o invertido en una LECAP. Y por consecuencia es mucho más caro comprar dólares. Si por ejemplo tenías una deuda en dólares y vos cobras en pesos, bueno, es un riesgo también. Pasa mucho, por ejemplo, si te vas de vacaciones o tenés gastos en tu tarjeta de crédito en dólares y vos, qué sé yo, compraste algo, se te genera la deuda y después cuando llega el vencimiento de la tarjeta, el tipo de cambio subió un montón de plata, bueno, ahí tenés ese riesgo que si hubieses tenido los dólares, no los tenías. Y por el otro lado, si vos tuvieras ahorro en dólares, ¿cuál sería el impacto de que esté cerca de la banda superior? Bueno,
Por supuesto que en términos de pesos te va a convenir. Si es que sube el tipo de cambio, obviamente vas a tener más pesos y vas a poder, en general, si se mantiene constante la inflación, comprar más bienes y servicios que antes. Si es que estás con tus ahorros en dólares o si bien cobras dólares, como quizás pasaba más antes, ¿sí? Hace un año, 2 años, que quien tenía dólares, quien cobraba en dólares, podía adquirir muchos bienes y servicios acá en Argentina, y con un dólar más barato se hace como más caro, más difícil comprar bienes y servicios acá en Argentina porque se aprecia el peso. Pero bueno, también en un contexto de incertidumbre donde pasaron varias cosas y donde en un mes y medio más o menos tenemos las elecciones generales, te diría que hasta tiene sentido que haya bastante ruido en la economía y haya suba repentina del tipo de cambio, baja de las acciones, suba del riesgo país y demás, porque en Argentina la política está muy ligada al mercado. Entonces un movimiento político, como el mercado argentino no es tan grande, reacciona mucho ante este tipo de cosas. Ahora, como hablamos siempre acá en el canal, el tener dólares en el largo plazo, si bien te cubre por supuesto ante una devaluación porque tenés dólares básicamente, a veces está bueno invertirlo, obviamente siempre sabiendo el riesgo que ello implica, pero si vos tenés estancado los dólares, más en una economía globalizada, también tiene inflación y también vas perdiendo poder adquisitivo al correr el tiempo. Por supuesto que si lo vamos a comparar con los pesos, estamos a años luz, pero imagínate que tenés 10 años la misma cantidad de dólares sin haberlo invertido. Bueno, perdés un montón de poder adquisitivo que si lo hubieses invertido. Entonces vamos a ver un par de ideas acá rápidas y cortitas para no dejar los dólares 100% inmovilizados. Por ejemplo, para dólares que los tengas ahí para utilizarlos en el corto plazo, unos puchitos digamos, yo estoy utilizando la billetera AstroPay, que bueno, te voy a mostrar, tengo acá 10.000 pesos y los voy a dolarizar para, digamos, estar cubierto en caso de que haya una devaluación. Vamos a poner acá cambiar y vamos a convertir todos los pesos en dólares. Entonces, esta plata yo la uso para hacer consumos diarios cuando voy al supermercado, cuando voy a comprar algo al kiosco. Y si lo activas, obviamente te está generando un 6% anual en dólares. Y después, cada vez que pagás de forma física, ¿sí? Ya sea con la tarjeta o del celular o con la tarjeta cargada en el celular, te devuelve el 5% de lo que gastás. Entonces, estás ganando teniendo los dólares ahí y además el 5% de cada compra que hagas. Por ejemplo, el otro día acá gasté 2.400 y me volvieron 120 pesos. Capaz es una boludez, pero si lo usas de otra forma, esos 120 pesos no los ganás. Lo mismo acá, gastando 5.000, estás ganando 250 pesos. Si querés probar la aplicación, te dejo un link en el primer comentario. Con el código AUJANSEN tenés 10% de cashback en las primeras 3 compras con un tope de 20 dólares. Es una banda de plata. Y encima estás apoyando al canal. Otra cosa que podés hacer, que también a mí me gusta mucho y me parece muy interesante, es invertir en obligaciones negociables. Para saber en cuál podés invertir en base a tu realidad, podés ver acá en la aplicación de Docta, vamos a donde dice bonos, vamos a ONs corporativos, Hard Dollar, te recomiendo que veas esos, y acá donde dice TIR, que la ordenes de mayor a menor. Obviamente las de mayor TIR son extremadamente riesgosas y no te recomiendo ni siquiera que las mires. Vamos hacia abajo y vayamos a unas que tengan, al menos al momento de grabar este video, un 7% anual, que es algo relativamente lógico en el contexto que estamos, con lo cual esto se traduce en invertir en empresas que no son tan riesgosas, como por ejemplo IRSA. En este caso, si tocamos acá, tenemos una TIR del 6% anual y vamos a ir cobrando. El próximo cobro es el 22 de diciembre 2025 por cada 100 nominales que compremos. En este caso va a ir pagando 2 dólares. En el próximo pago te paga amortizaciones también, estaría pagando 20 dólares con 34 y así vas a ir cobrando, al menos con este, semestralmente y moviendo un poquito los dólares. Si querés saber un poco más de obligaciones negociables, te dejo un video acá arriba donde lo explico al detalle. Ahora que aprendimos cómo podemos potenciar los dólares que tenemos ahorrados, veamos cómo podemos aprovecharnos del tema de las bandas si es que confiamos en que se van a mantener, en que se van a respetar esas bandas. Y acá mismo podemos ir en la página de Docta. Lo miro acá porque la verdad que es muy fácil para explicarlo y creo que se entiende bastante bien. Si no, dejame un comentario y cambiamos la forma para otro video. Podemos acá donde dice Carry Trade y acá tenemos varias letras
letras que nos dicen, si las compramos al momento de grabar este video al precio que están pagando ahora, al vencimiento, si el tipo de cambio está, por ejemplo, en la banda superior, en este caso estarías perdiendo en términos de dólares, con lo cual si llega a ese importe, con esta letra estaríamos en pérdida si la tenemos hasta el cierre. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se mantiene la banda superior con esta letra, que es la T30E6? Estaríamos teniendo un 10% de ganancia en dólares en 141 días. Todo esto, por supuesto, si es que se respeta el régimen de bandas cambiarias tal como está ahora. Y también, en este caso, podemos cambiar y jugar un poquito con el tipo de cambio al que nosotros, en líneas generales, pensaríamos que puede llegar a estar. Por ejemplo, imagínate que el tipo de cambio esté en 1.500 pesos. Si compramos al momento de grabar este video esta letra, la S12, S5, y el tipo de cambio cuando vence, es decir, cuando nos pagan esa letra, está en 1.500 pesos, estaríamos perdiendo plata en términos de dólares. Pero, por ejemplo, si vamos con esta S31 O5, que es la que vence el 31 de octubre de 2025, si el dólar está a 1.500 pesos, estaríamos teniendo un 1,24% de ganancia en dólares. Por supuesto que el riesgo está en que las bandas, que esos tipos de cambio no estén a ese precio al momento del vencimiento. Entonces, tengan en cuenta, si van a hacer este tipo de inversiones, sepan esto y sepan cuáles son los riesgos que están corriendo. Como siempre, esto no es una recomendación de inversión, ni nada que esté en el canal es una recomendación de inversión, simplemente tómalo de forma educativa. Habiendo hablado todo esto, ¿este dólar es realmente peligroso para tus ahorros? Bueno, esto es lo que tenés que decir vos en base a tu realidad, qué tenés invertido, cómo está compuesta tu cartera, si es en pesos, si es en dólares, con lo cual si vos tenés inversiones de tasa fija en pesos y el tipo de cambio sube y se mueve de forma brusca, bueno, tenés un riesgo ahí de que podés llegar a perder guita, es decir, te convenía quizá tener dólares. Y lo mismo por el otro lado, si el dólar no sube tanto y vos tenés dólares, te hubiese convenido haber hecho tasa. Quizás para mitigar un poco de riesgo podríamos hacer una combinación de las dos, un poco de inversiones en pesos, un poco de inversiones en dólares, y a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos viendo cómo se va acomodando la cosa, movernos para un lado o para el otro. Espero que te haya gustado este video. Dejame un comentario a ver ¿qué te pareció esto? Si querés que traiga videos similares acá en el canal o lo que sea. Y si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en la próxima.